Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. Como hacemos siempre este espacio, tratamos de tratar temas que suelen ser complejos, muy simplificados, para simplificarlos sin banalizarlos. En este tema del derecho internacional, que parece algo tan ajeno, tan casi de ciencia ficción, queremos tratar de ver cuál es la incidencia concreta en la vida cotidiana. Para eso, hoy contamos con Juan Manuel Padín, que además es un secretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, es magíster en Economía, licenciado en Ciencia Política y profesor de Quilmes y doctor en Desarrollo Económico. Escribe muchos artículos permanentemente sobre la cuestión económica, internacional, relaciones internacionales, desarrollo económico, con lo cual es una gran suerte contar contigo, te lo agradecemos mucho, así que muchas gracias por la visita. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. También déjenme transmitirle mi agradecimiento a la asesora Santiago Pérez Teruel y celebrar que creen estos espacios donde nos permite dialogar sobre temas que muchas veces quizás están fuera de agenda, pero que tienen una importancia fundamental en nuestro día a día. Sí, nos parecía muy interesante que poder contar contigo, porque sos un estudioso de la cuestión, tienes una amplia experiencia en el funcionariado público. Entonces, a mí me parecería interesante y útil si pudieras plantear algunas líneas sobre cuál es el contexto internacional actual, tan peculiar, para después ir llegando a la patria chica. Ok, me parece bien. Creo que es un buen punto de partida porque estamos viviendo unos tiempos indudablemente interesantes, pero con varios desafíos por delante. Y creo que hay algo que viene quedando muy claro con el pasar del tiempo, que es que atravesamos una etapa, ¿no? Es una etapa que generalmente se define como de transición o de transición histórico-espacial. Pero ¿a qué hace referencia? Y en particular a lo que hace referencia es al fin de un mundo unipolar donde Estados Unidos tenía un rol central, ¿no? En ese mundo de la Guerra Fría donde había básicamente dos potencias, estaba Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética por el otro, y que después de la caída del muro de Berlín va a tener a Estados Unidos como un líder indiscutido y que va a configurar de nuevo la economía mundial, ¿no? En función de las políticas del consenso de Washington, de la globalización neoliberal, en un mundo más integrado y más abierto. Bueno, todo ese mundo empieza a registrar todo un conjunto de transformaciones. Y entonces hoy, quizás cuando uno abría un diario, hace algunos tiempos las discusiones eran indudablemente otras, pero uno lo que va viendo hoy es que, bueno, entre otras cosas, el mundo emergente y algunos países en particular, indudablemente China, explican parte de un reequilibrio global que hubo en la cuestión económica, comercial, productiva, sin dudas, en la cuestión tecnológica también, pero también vemos que muchas de las instituciones que fueron creadas, no solo en estos últimos años, ¿no? Sino en general después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a entrar en crisis. O sea, ese mundo donde hay otros factores que le van dando un tipo de fisionomía particular todavía no se expresa, no expresa en realidad detenidamente qué rol van a tener cada una de esas economías. Pero vamos vislumbrando algunos de estos desafíos. Un cambio, claro, de esa hegemonía de Bretton Woods, digamos, en el 46 en adelante, bueno, es indiscutido esto. Pero hay un realineamiento muy importante y este tema de China y, bueno, el gobierno de Trump, por ejemplo, es un caso también interesante en este mundo. Esto parece una gran guerra o que se potencia claro, tema, ¿no? Y a veces ese es un ejemplo excelente porque el gobierno de Trump en sí mismo, por cierto, tiene características disruptivas, pero cuando uno lo ve en el largo plazo, lo que va viendo, por ejemplo, dicen que China es la fábrica del mundo, pero ¿en base a qué lo dicen? Por ejemplo, China explica el 31% del valor agregado manufacturero a nivel mundial y Estados Unidos el 17%. ¿Qué lugar ocupa hoy China en la economía mundial? Es la segunda economía del mundo. Es el primer exportador mundial, es el segundo importador del mundo. Es un mecanismo de financiamiento de todo un conjunto de países muy importante, es un inversor de primer orden y está en algunas industrias en particular, ¿no? En la frontera tecnológica.
Bueno, estamos hablando en ese caso de China. Por supuesto, Estados Unidos sigue siendo la primera economía mundial, es una potencia también en cuestiones industriales, es una potencia económica, tiene un ejército que es el ejército más poderoso del mundo. Digo, hay todo un conjunto de dimensiones donde se expresa el liderazgo que tiene. Pero no es un liderazgo, en ese sentido, ejercido en soledad. Por eso se dice, estamos entrando en una fase de un mundo donde ya no es unipolar, es multipolar, con rasgos bipolares. Vemos que hay dos potencias y vemos que todo el conjunto de instituciones que regulaban la economía a nivel global y las relaciones entre los países empiezan a afrontar diferentes tensiones. Claro, antes había un punto financiero, básicamente. De hecho, desde aquel momento de que los países de la posguerra llevan su oro a Nueva York, ahora ya están discutiéndolo y aparentemente, digamos, paralelamente, aparece bastante tiempo después este tema de China. ¿Y qué implica BRICS en todo eso? La moneda distinta, el comercio internacional, digamos, no lo reemplaza, pero digamos, está ahí. Eso como... Bueno, históricamente los países se fueron asociando, creando ámbitos de coordinación, ¿no? Para abordar algunos de los desafíos globales que hay. Por supuesto hay una institución, que es la institución por antonomasia, donde se abordan estos desafíos, que por supuesto es Naciones Unidas y todo el sistema de Naciones Unidas, que es donde se discuten parte de esta agenda, pero también hay otros grupos diferentes, ¿no? Existía el G7, donde se juntaban las potencias a discutir algunos desafíos, en particular vinculado a la cuestión económica financiera, pero también se abordaban algunos temas incluso de seguridad, entre otros. Después se fueron ampliando esos ámbitos de coordinación, existía el G20, donde incluso la Argentina, digo, las principales economías del mundo, y nuestro país también forma parte de ese grupo, pero en el medio de este gran proceso de transformación se fueron generando otros grupos. Por ejemplo, BRICS, ¿no? El grupo BRICS, que es un grupo que integran Brasil, Rusia, la India, por supuesto está China, Sudáfrica, y que es un grupo que se fue ampliando y que en su momento, incluso, la Argentina podría haber sido parte de él, pero por decisión de la administración Milei se rechazó ingresar a ese grupo. Que es un grupo de coordinación, pero es un grupo que justamente lo que busca es tener una voz común, ¿no? Poder fijar una agenda y defender un conjunto de intereses que son los intereses de los países emergentes respecto a cómo tiene que ser este nuevo orden internacional, ¿no? Y qué tipo de tratamiento tienen que tener y qué tipo de tratamiento les gustaría que se contemple todo el conjunto de los emergentes, ¿no? Bueno, ¿cómo se va a expresar ese mundo? Nosotros vamos a poder ejercer nuestro derecho al desarrollo en un nuevo ordenamiento internacional, en una nueva institucionalidad global. Bueno, eso son parte de las discusiones que hoy están en marcha. Por eso es tan importante esta fase. Bueno, hay una crisis del multilateralismo, ¿no? ¿Cuál es el lugar que debería ocupar la Argentina? ¿Cuál es el lugar que deberían ocupar los países emergentes? Porque déjame decirte que esa crisis, yo te decía, tiene diferentes expresiones. Por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo, pero ya hace varios años, China no llega a ser una potencia si no fuese también porque viene teniendo un crecimiento extraordinario por décadas. Pero hay un fenómeno que se está dando, que por supuesto lo explica en buena parte China, que nosotros vemos que mientras la economía mundial, especialmente a partir de la crisis de 2007-2009, se va desacelerando, se sigue produciendo este fenómeno que te quería mencionar, que es que los países emergentes, ¿no? China especialmente, India también y otros, crecen por encima del promedio mundial, ¿no? Crecen por encima de los países desarrollados, y América Latina viene teniendo un comportamiento errático, para decirlo de algún modo. Incluso, digo, como para tener este dato de contexto, desde que hay estadísticas internacionales, ¿no? En particular desde los años 50, los últimos 10 años, la región registra el menor crecimiento, ¿no? De toda la serie, desde los 50 hasta acá. Esa es la situación en la que se encuentra América Latina en general. Por cierto, la situación de Argentina es peculiar, ¿no? Y tiene algunas cuestiones que hay que analizar específicamente. Pero estamos viviendo un mundo donde hay trayectorias divergentes en términos de crecimiento, hay un rezago muy importante en el caso de América Latina, una situación, como te decía, muy peculiar de la Argentina. Bueno,
Y en ese mundo vemos que hay tensiones, situaciones de incertidumbres, liderazgos disruptivos, un nivel de volatilidad muy alta. Por eso digo, es un mundo complejo y es un mundo donde hay muchas cosas que están en discusión. Y depende del tipo de resolución que haya al respecto, vamos a ver justamente qué ventanas de oportunidad se le abren o se le cierran a países como los nuestros. Por eso digo, tiene tanta centralidad la discusión. Ahora que nombraste esto y que hablábamos de BRICS y la posibilidad de Argentina, que después de un tiempo de trabajo para eso y una vez que se concreta la invitación, la Argentina lo rechaza. Hay un tema complicado por ahí culturalmente, de política interna e internacional, donde se mezclan intereses partidarios, buenos, malos, sin calificarlos, pero digamos como que la política internacional debe ser un espejo y entonces se confunde el interés de un Estado con los intereses aún legítimos de partidos. Entonces, digo, sobre eso se construye una especie de mito, como que yo he escuchado mucho decir que, por ejemplo, bueno, durante el gobierno Kirchner se comerciaba solo con Venezuela, ahora estamos comerciando. Los términos reales de intercambio de la Argentina, en los últimos 15, 20 años, ¿dónde están más? ¿Con Oriente es con Estados Unidos, además de los limones, le vendemos alguna cosa más? ¿O qué es complementario realmente de la Argentina? Bueno, en realidad por supuesto, hay muchos mitos que caen como un piano, básicamente cuando uno empieza a ver cuál fue la trayectoria del comercio exterior de la Argentina a lo largo de las últimas décadas, pero creo que hay algunos rasgos generales que hay que tener en cuenta y una trayectoria en particular que es importante señalar. Sobre los rasgos, creo que hay que tener en cuenta que la canasta exportadora de la Argentina, por supuesto, tiene que ver con el nivel de desarrollo y las características que tiene su estructura económico-productiva. Pero la Argentina es un exportador, ¿no? Por supuesto, de productos primarios y de manufacturas de origen agropecuarios y ahora y crecientemente de combustibles y energía, y también exporta, por supuesto, manufacturas de origen industrial. ¿A qué mercados estamos exportando manufacturas de origen industrial? Bueno, el mercado regional, por supuesto Brasil, pero el Mercosur y América Latina en general son un destino predilecto de nuestras exportaciones industriales. Por eso cuando hablamos de la integración productiva y comercial a la región, no es una cuestión menor, porque también tiene que ver con defender los mercados que tiene la Argentina, justamente en el sector, vinculados al sector manufacturero. Ahora, después el tipo de exportaciones que tiene, en particular de productos primarios y de manufacturas de origen agropecuario, por supuesto los países desarrollados tienen un rol, pero lo cierto es que gran parte de las exportaciones de la Argentina tienen como destinos a países no desarrollados, a los que uno puede llamar economías emergentes. Lo que no quiere decir que entonces el resto de los países no tengan relevancia. Digo, por supuesto, Argentina lo que necesita es multiplicar sus socios, multiplicar sus ventas externas, pero por supuesto no es que tenemos una dependencia total y absoluta de uno o dos mercados, o de Estados Unidos, Europa o China y el resto no importa. Por supuesto, esa es la composición actual y, por cierto, uno de los desafíos del desarrollo, y es un desafío que tiene la región, y en esto déjame traerte a colación una cuestión más general que tiene que ver con cómo se fue transformando nuestra inserción internacional. Uno de los desafíos es no solo multiplicar los destinos de exportación, sino poder diversificar nuestra canasta exportadora, o sea, qué es lo que le estamos vendiendo al mundo. Por eso tener una política productiva, comercial, científica, tecnológica, ¿no? Seria, razonable y también ambiciosa, es central en pos de llevar adelante este objetivo. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el comercio internacional a nivel global y qué le pasa a la Argentina? Porque cuando uno habla, se aleja un poco, nos alejamos un poco del contexto nacional, lo que vemos es aquel mundo donde los países de la periferia eran exportadores de productos primarios, de alimentos, y compraban de los países desarrollados manufacturas, se fue transformando, ¿no? Al ritmo de ciertos fenómenos globales. Pero lo cierto es que si uno a partir de los 90 empieza a mirar las estadísticas de comercio internacional, uno podría decir, bueno, el comercio internacional de mercancías es sinónimo de comercio de manufacturas. Alrededor del 70% de lo que intercambia el mundo son bienes industriales, ¿no?
insumos y bienes finales provenientes de la industria manufacturera. Pero en ese giro, ¿qué sucede? Bueno, lo que va sucediendo es que algunos países, ¿no?, de la periferia del mundo y en particular los países asiáticos empiezan a tener un rol, a jugar un rol muy importante y terminan siendo exportadores de bienes industriales. Pero en la región ese fenómeno no se dio. Podríamos decir, nosotros todavía estamos insertos en la vieja división internacional del trabajo, ¿no? Tenemos una inserción de carácter primario agroexportador, lo que no quiere decir que no haya habido cambios, lo que no quiere decir que no exportemos algunos productos muy relevantes manufactureros. Pero en términos estructurales, ese es el tipo de inserción que tenemos. Sí, quedó esa asignatura pendiente, un poco descajada del promedio de los emergentes que sí se industrializaron mucho, y acá hubo muchos, como vos dijiste hace un rato, muchos vaivenes y quedamos bajo el promedio. Y que por supuesto tiene una contracara, que es que al estar nuestra oferta exportadora concentrada en todo un conjunto de bienes, en particular de algunos complejos, como el complejo oleaginoso, etcétera, la alteración de los precios internacionales, cuando hay precios a la baja, bueno, uno termina teniendo un impacto considerable en su sector externo, que si un país tiene otro tipo, una diversificación de su canasta, y además tiene diversificados los destinos, bueno, no depende tanto de un socio en particular o de un subgrupo de productos para tener un resultado favorable en su balanza comercial. Por eso estas cuestiones que tienen que ver con cómo se inserta un país, ¿no?, en la economía internacional son centrales a la hora de pensar el desarrollo. Y por supuesto, todo eso que uno diría, estamos hablando de operaciones, en este caso operaciones de comercio internacional de bienes, ¿no? Muchas veces se habla de estas operaciones casi como si fuesen un problema entre privados o como si sucediesen en el vacío, ¿no? Pero esto, por cierto, no es así, ¿no? Y si hay algo que está regulado a nivel internacional es el comercio, y en particular a través de una institución, ¿no?, que hoy en día es la Organización Mundial de Comercio, pero que su origen es el GATT, que es de 1947. Por eso algunas de las discusiones que hay, que son discusiones muy específicas, en algún caso muy técnicas, tienen que ver con, bueno, hay un sistema que también está en crisis, ni que hablar a partir de las políticas que viene llevando Estados Unidos desde la primera administración Trump y en particular desde esta segunda presidencia, que pusieron en una tensión, diría en una crisis casi terminal, al sistema multilateral de comercio. Bueno, por cierto, eso afecta a la Argentina y Argentina es uno de los países afectados en ese vínculo. Pero por eso algunas de esas ideas que hay, donde parecería que es la libre voluntad de algunos actores privados que individualmente van definiendo cómo va a ser ese tipo de intercambio, cuando uno lo empieza a analizar más detalladamente, va viendo que hay diferentes capas y diferentes complejidad en esas operaciones. Y ese mundo que a veces, y en particular algunas visiones neoliberales, pintan como si fuese un mundo meramente de oportunidades que uno deja pasar, en realidad es un mundo mucho más desafiante, mucho más complejo, y donde por supuesto hay diferentes actores que tienen un rol central y los estados tienen un papel primordial a la hora de pensar estas cuestiones que al final del día terminan condicionando el nivel de vida que va teniendo cada uno en su país. Y me acordaba que cuando, digamos, pues decías, quedamos atrapados en la visión internacional del trabajo de décadas y décadas, cuando en las crisis de 1880, 90, el mismo Pellegrini advierte, dice, muchachos, si le vendemos solo una cosa a un solo comprador internacional, y esto es peligroso. Bueno, la Primera Guerra, la Segunda, bueno, de hecho fracasó todo eso, y esa industrialización o la situación de importaciones, que se luchó en los años 30, siempre fue con vaivenes. Por eso ahora llama la atención que se escuchen voces públicas que apuesten a un solo lado, así unipolarmente, que además, digamos, contradicen los datos económicos reales. La verdad que es muy llamativo, muy peculiar, me animo a decirte, es de un nivel de irresponsabilidad absoluta, porque básicamente lo que se trata es de defender los intereses de la Argentina, pero además, es muy peculiar porque es algo que no sucede. No sucede en otras latitudes. ¿Por qué no sucede? Porque lo que uno va viendo es, en los países desarrollados, en los principales países desarrollados, ya hace unos años,
hay un giro muy pronunciado hacia políticas proteccionistas, una apuesta a la inversión en innovación y una apuesta muy fuerte a poder complejizar los sistemas científicos, tecnológicos vinculados a lo productivo. Y lo que vemos, hay toda una discusión, incluso por cierto en los Estados Unidos, del retorno a la política industrial. O sea, cómo en un contexto mucho más desafiante pueden hacer los países para fortalecer su tejido productivo. Claro, Trump quiere que las fábricas vuelvan a Detroit. Por supuesto, entonces este giro en línea con las políticas del consenso de Washington y con todas las políticas de la globalización neoliberal, en realidad es un giro de modé, no es lo que está pasando en los países desarrollados. El resto de los países de la periferia, bueno, hay países como China e India que tienen una apuesta muy fuerte hacia la complejización de su estructura productiva. Y hay todo otro conjunto de países que lo que está tratando es de proteger de la mejor manera que puedan su economía y poder impulsarla. Bueno, esta idea de un aperturismo de modé, de desregulación de la economía, de privatización, la verdad es que es algo que no sucede, que no está sucediendo y por eso es tan llamativo. Por cierto, en cualquier agenda internacional uno lo va viendo a partir de diferentes reuniones que hay, a nadie se le ocurre que lo que hay que hacer es destruir al Estado, ¿no? Sino que en todo el mundo la discusión es, bueno, ¿cómo podemos hacer el Estado con el sector privado para poder fortalecer nuestro aparato productivo y de esa manera estar en mejores condiciones, obviamente, para competir internacionalmente y para poder garantizar el nivel de vida, un nivel de vida adecuado, mejor para toda la población? Por eso digo, es tan peculiar esta política, pero que no solo es peculiar, es muy dañina. Es muy dañina porque además los efectos hay efectos de corto plazo, mediano y largo plazo. Sí, muchas cosas irreversibles. Cortar procesos de desarrollo, procesos de investigación, no es que lo apago y lo vuelvo a encender. Cuando quiero encender ya no sirve lo que se hizo. No, y además, estábamos enfocados recién a discutir en particular algunas cuestiones que tienen que ver con lo económico. Ahora, hay todo un conjunto de agendas que no dejan de ser muy llamativas. Nosotros hace un tiempo estaba el presidente Milei en las Naciones Unidas, ¿no? Que una institución que él caracteriza, ¿no? Dice, bueno, es una institución que tiene un carácter socialista, ¿no? O que defiende todo un conjunto de ideas propias del comunismo. La verdad que utiliza un lenguaje propio de la Guerra Fría, ¿no? Sí. En algo que ya dejó de suceder, quizás no le cambiaron la página, ¿no? Es absolutamente anacrónico, pero además hay un negacionismo respecto a algunos de los desafíos que enfrentamos hoy en todo el planeta, como la cuestión ambiental, que por supuesto que es preocupante. También hay un encono respecto al multilateralismo que hace que tomen decisiones también de una irresponsabilidad supina, por ejemplo, como salir de la Organización Mundial de la Salud. Estas son cosas que en general no suceden, ¿no? Algunas de estas decisiones, porque vemos el rechazo a los BRICS, irse de la OMS, rechazar este negacionismo climático, por supuesto, dejar de trabajar en las cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género, rechazar el sistema ONU in totum, es algo que es muy particular, es muy dañino y que no sucede porque son agendas que venimos trabajando y que la Argentina viene trabajando hace mucho tiempo con todos los países del mundo. Es una agenda común que no es una imposición, sino que es una apuesta, justamente es eso, es una apuesta en común donde después cada uno de los países va avanzando, definiendo a través de qué herramientas, pero pensar que uno tiene que dejar de discutir, ¿no?, la cuestión climática, o tiene que dejar de lado los temas de género, o tiene que dejar de escuchar las recomendaciones que hace en términos de salud la OMS, la verdad que es algo distópico, es algo que no se le ocurre a nadie. Por eso digo, a veces lo que puede parecer algo extraordinario de una persona extrovertida, en realidad es un gran acto de irresponsabilidad y con una potencia de daño que creo que no se puede calcular. Sí, creo que es incalculable. Bueno, en ese sentido, estaba pensando mientras te escuchaba, que en ese tejido tan complejo de relaciones internacionales, con toda la cuestión que uno pueda, no es que Naciones Unidas es la panacea, es un problema, digamos, que tiene todos los vicios de cualquier organización política internacional o incluso nacional, pero que es el ámbito en el que estamos.
Y por ejemplo, cuando se va, pensaba en Malvinas, si la Argentina históricamente apoyó a la China continental, bueno, independientemente de que le guste el gobierno chino, sea comunista o sea liberal, el punto es que después esos son los que votan para la integración de Malvinas para la Argentina. Si voy rompiendo los lazos, también la soledad en el ámbito internacional, insisto, porque sea bueno, porque sea hipócrita, por lo que sea, es lo que es. Romper todo eso es algo insólito. Es algo insólito y creo que, tal como decís, puede tener consecuencias que lamentablemente afecten intereses estratégicos de la Argentina. De hecho, el reclamo de Malvinas, por cierto, data en nuestro caso de 1833 y Argentina en ese caso lo que vino haciendo muy bien a lo largo de todos esos años y en particular en las últimas décadas, justamente tiene que ver con el trabajo que hace con otros países, ¿no? De hecho, justo vamos a conmemorar este año la resolución 2065 de Naciones Unidas, por las cuales se instaba a las partes, Argentina, al Reino Unido, a entrar a una mesa de negociación a discutir esta cuestión de la soberanía. Digo, una cuestión central, y digo, mirá lo que es, en el acto del Día de la Soberanía, lo decía el gobernador Kicillof, ¿no?, respecto a la administración Milei, de que la defensa que hacían de Malvinas se asemejaba a un simulacro. La verdad que es efectivamente así, es preocupante. De hecho, la cuestión Malvinas no depende de lo que le parezca a cada presidente, sino que uno ve la disposición transitoria primera de nuestra Constitución Nacional, ¿no? Bueno, y ahí lo indica claramente qué es lo que tienen, cuál es el deber que tienen, que tenemos todos como argentinos y en particular el presidente de la Nación, que tiene una responsabilidad sobre este tema. Y ahí déjame contarte alguna cuestión, porque nosotros, mientras vemos algunas de las respuestas que tuvo el gobierno con la cuestión Malvinas, que nos preocupan muchísimo, también vamos haciendo, incluso a nivel subnacional en la provincia, fuimos trabajando en diferentes iniciativas. Hay una iniciativa que siempre nombro, que me parece una iniciativa muy linda que está haciendo la Dirección General de Educación y Cultura, que tiene que ver tenemos en varias cosas, en cada una de las escuelas, los carteles de Malvinas, en todas las escuelas de la provincia, que marcan la distancia entre cada una de las escuelas de la provincia y las Malvinas. Es una iniciativa hermosa que estamos trabajando con todos los chicos de las escuelas, gracias al trabajo enorme que ha hecho Silioni y su equipo. Después trabajamos con esos equipos los materiales, tanto para los alumnos como para los docentes, vinculados a la cuestión Malvina, de cómo pensar Malvinas, cómo pensamos Malvinas en un espacio central como es la escuela. Después, por cierto, tenemos un curso, varios cursos ya en realidad, dentro de la Escuela de Gobierno, que tienen que ver con la cuestión Malvinas, donde vamos repasando toda la historia, los argumentos que presenta la Argentina en el ámbito internacional y todo el conjunto de argumentos en base a los cuales nosotros sostenemos nuestro reclamo. Y así tenemos un montón de iniciativas vinculadas a la cuestión Malvinas que se fueron madurando en todos estos años, que tiene que ver con ponerla, ¿no?, en el centro, centralmente en el centro de nuestras preocupaciones, que es donde está. Y ahí creo que hay un punto muy importante. Si nosotros venimos reclamando desde hace tantos años la cuestión Malvinas, en las últimas décadas sucedía algo que era un reclamo en un mundo unipolar donde había un bloque occidental que tenía una posición muy particular de liderazgo. Ahora vemos que hay un declive relativo y vamos hacia otro escenario. Nosotros creemos que si bien la cuestión Malvinas siempre fue central, siempre fue estratégica, siempre fue fundamental, hoy lo es, tanto como antes y más que nunca también. Y más que nunca porque estamos entrando en otra fase y la Argentina tiene que hacer todos los esfuerzos para poner este tema, que es un tema absolutamente estratégico, en primer plano y trabajarlo bien y seriamente en el ámbito internacional, que es lo que le pedimos, ¿no?, siempre a
al gobierno, y es algo que yo mismo, que la provincia participa en el Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, es algo que yo mismo en cada una de las reuniones del Consejo le pido y le reclamamos a las autoridades actuales de la Cancillería, ¿no? Que haya una política firme respecto a nuestra defensa. No, porque además de lo que es Malvinas en sí, que no hace falta explicarlo demasiado, bueno, por lo menos para algunos, habría que explicárselo mejor, la cuestión de la bicontinentalidad, porque la proyección sobre el territorio antártico, ya el Tratado Antártico va a vencer, y las posiciones, la Argentina de más de 100 años ha mantenido ahí eso, y bueno, o sea, es todo un bloque que parece, digamos, que es algo trascendente, esencial, enorme, y de pronto parece que, bueno, es una sensiblería, es un escudito, ¿no? Es un tema complicado. Un tema, digamos, más para acercarnos un poquito, tal vez al desarrollo. Digamos, es un concepto, el derecho al desarrollo o el desarrollo humano, el desarrollo económico. Me gustaría alguna conceptualización de esto. El desarrollo humano, el desarrollo económico. Porque, digamos, también se ata a ciertos mitos también, ¿no? Es decir, ¿el desarrollo qué es? ¿Dar un subsidio a alguno? Demos algo al que no tiene. ¿Y cuál es el punto de partida, como diría Borking? ¿O es algo más complejo? Bueno, generalmente, por supuesto, la cuestión del desarrollo, el concepto en sí mismo está asociado a la multidimensionalidad de las cuestiones del desarrollo y tiene una carga valorativa respecto a dónde uno hace hincapié o dónde uno pone el acento en el desarrollo, y un componente que es histórico, ¿no? Depende en cada una de las fases en las cuales vamos transitando, cómo se entiende el desarrollo. Y por supuesto, lo que indudablemente no es, y creo que en el marco de esta cuarta revolución industrial que estamos viendo, ¿no? Donde en esta economía del conocimiento queda totalmente claro, el desarrollo no es un estadio al que uno llega y ahí se queda, ¿no? Sino que es necesario, ¿no? Es una frontera que se va moviendo. Y indudablemente está ligada hoy en una economía internacional como la que vemos a poder contar con todo un conjunto de capacidades y de recursos. Pero por otro lado, y también vinculándolo con la cuestión internacional, hay algunas claves, ¿no? Claves que tienen que ver con la geopolítica del desarrollo. Bueno, ¿qué modelo de desarrollo, en qué tipo de economía mundial, ¿no? En qué tipo de mundo nos movemos? Y cuál es nuestro punto de partida. Ahora, el desarrollo en sí mismo al final del día, ¿no? Es como muchas veces en algunas charlas que uno escucha, parece que hubiese cosas que fuesen fines en sí mismos, ¿no? El comercio es un fin en sí mismo, ¿no? Las inversiones son un fin en sí mismo. No, nosotros, por supuesto, somos un pueblo que tiene su propia institucionalidad y tenemos objetivos comunes, y al final del día tiene que ver con cuáles son las condiciones de vida que tenemos para nuestro pueblo. Nosotros hoy estamos viviendo una situación social muy crítica, muy difícil, y creo que es innegable que lo que necesitamos es que haya más producción, más trabajo, más empleo, tener una sociedad muchísimo más integrada y con mayor equidad y muchísimas más oportunidades. Entonces, pero para que eso suceda es absolutamente indispensable pensar en el desarrollo. ¿Y cómo pensar en el desarrollo? Y creo que acá hay algo que a lo largo del tiempo quizás se fue perdiendo. Vimos que tuvo un retorno entre 2003 y 2015 en el país, y por supuesto hoy no, que tiene que ver con la planificación, planificar el desarrollo, que supone detenerse a pensar, ¿no? Reestructurar, recalibrar las políticas públicas en conjunto con todo el variopinto mundo de actores, por supuesto con las empresas, con los trabajadores, con diferentes colectivos, y ir fijando los objetivos. Bueno, ¿qué tipo de país queremos que sea la Argentina? Queremos que sea un país que esté volcado a la cuestión financiera y a ciertas actividades extractivas, donde la distribución del ingreso cada vez sea peor, o queremos que sea un país integrado, desarrollado, con ciencia y técnica, con muchos sectores que tengan alta productividad y que nos permitan, generen las condiciones para que todos vivamos mejor. Entonces, ahí hay una cuestión clave de cómo pensarlo, porque en función de cómo uno piensa el desarrollo, también vamos a ver qué tipo de políticas llevar adelante, con qué herramientas hacerlos, con quiénes hacerlos, y el gran desafío que tiene el desarrollo en sí mismo, que es
cómo lograr que ese desarrollo al final del día cumpla con su cometido, que es que todos podamos vivir mejor, y en particular, ¿no?, los que están pasando una situación más crítica, los sectores vulnerables. Es un desafío que tiene la Argentina, es un desafío que tiene la región y es un desafío que tienen los países periféricos en general. Por eso yo insisto en esta cuestión de que en un mundo en transición, en un mundo que está cambiando, lo que tenemos que discutir justamente es qué es lo que necesitamos, y tenemos que aunar esfuerzos con otros países como los nuestros para que nuestra voz sea escuchada y nuestros reclamos tengan lugar y que nos den mayor capacidad de influencia en la arena internacional y mayor margen para desplegar todo un conjunto de políticas que al final del día van a redundar en que todos vivamos un poco mejor, que tengamos otros horizontes, ¿no? Que el horizonte no sea la inmediatez o la desesperación, sino poder pensar en el mediano plazo. Concepto de la supervivencia. Es decir, vivir no es sobrevivir. No, por supuesto. Durar no es vivir. Por supuesto, y en un contexto, digo, la transición energética, la cuestión ambiental, la cuestión tecnológica, digo, hay todo un conjunto de desafíos nuevos que se adicionan a los viejos desafíos del desarrollo que tenía la región y que lo han analizado hasta el hartazgo, en particular la escuela estructuralista, el dependentismo, bueno, el neoestructuralismo, diferentes escuelas económicas vinculadas a la cuestión del desarrollo, desde por lo menos los años 50 hasta hoy. Digo, esto es algo quizás que suena muy academicista, pero es algo que se viene pensando hace mucho. Pero hasta hace no tanto, te diría, hasta hace algunos años, parecía que había un solo camino al desarrollo, que era seguir las recomendaciones del consenso de Washington. Bueno, ese mundo, mal que le pese a Milei, está muerto. El mundo de la globalización neoliberal, y el recetario de políticas, bueno, ese es un mundo que ya no va a pervivir. No, entonces, aparte, estamos entrando en otra fase. No es que lo mató el radicalismo, el peronismo o el socialismo. Cambió, la realidad mundial cambió radicalmente. La realidad mundial cambió tanto que, por ejemplo, cuando Estados Unidos, en particular cuando Trump firma la orden ejecutiva, hay algo que en general, por cierto, la gente no lee cosas más interesantes, que son los considerandos que tiene esa orden ejecutiva, que empiezan a brindar los argumentos, de acuerdo a la visión de la administración Trump, respecto a por qué toman una decisión de esa naturaleza. Yo les recomiendo mucho a quien le interese leerlo, porque justamente está prendiendo fuego una biblioteca con un recetario que han vendido por años alrededor del mundo, ¿no? Y ahí empiezan a poner en valor algunas cuestiones que algunos, los que teníamos una visión crítica sobre ese proceso, y que en particular en la Argentina entre el 2013 y 2015 lo hemos dicho mucho, hay cosas que sí tienen valor, que tienen valor en sí mismo, y que no hay un solo sendero hacia el desarrollo, y que planificar es lo que nos hace falta, que la industria es importante, que no da lo mismo qué tipo de sectores productivos uno tiene, que es importante poder tener cierto margen para proteger a sus sectores productivos. Bueno, hay todo un conjunto de cuestiones que son muy interesantes, y que me parece que dan cuenta de que, bueno, estamos ante otro escenario. Ahora, ese otro escenario nos pone ante todos un nuevo desafío, que es, bueno, cómo repensamos en este nuevo mundo las políticas de desarrollo en función de nuestros objetivos. Me parece que esa es una tarea de largo plazo. Por supuesto, en la coyuntura en Argentina pasan otras cosas. Por eso me parece interesante esta charla contigo, para ver lo poliédrico de esta cuestión. Pues decía, no es una política, bueno, que la planificación no es un invento del corporativismo de los 30 o 40 de Europa, sino que tiene que ver, no hay alternativa, desde un grupo de náufragos en una isla hasta el estado más desarrollado. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un asado, ¿quién compra la carne y quién compra el carbón? Algo hay que organizar, tiene que hablar de un país, y aparte transgeneracionalmente, o sea, digamos, por eso el Estado nació, no fue un invento tampoco raro, sino que es humanamente necesario que la gente se organice. Después, bueno, el color político que tenga, pero a veces, frente a algunos discursos, es fatigoso decir, miren, el Estado no es el invento de un grupo político, es algo que sucedió y que, bueno, puede usarse de la manera más útil para que la gente pueda vivir un poco mejor. No, y además sobre la cuestión estatal, creo que hay un fenómeno que muchas veces no se resalta, pero que es un fenómeno que no solamente afectó a la Argentina, sino que era algo que inclusive discutían las principales economías del mundo en el marco del G20, que es esta idea de tener estados desahuciados, ¿no?
los estados durante algunas décadas, y en América Latina durante la industrialización sustitutiva de importaciones, ¿no? Entre los 30 y los años 70, 80, depende del país, ¿no? Tenían lo que se llamaba aparatos estatales desarrollistas. Pero después ese tipo de estados, ¿no? Neoliberalismo mediante, fueron sufriendo diversas alteraciones. Y llegamos a tener estados desahuciados en una economía abierta donde todo un conjunto de grandes corporaciones lo que terminaban haciendo, por supuesto, era trasladando sus beneficios a diversas jurisdicciones, pero no en aquellas en las cuales estaban produciendo, ¿no? Que eran el origen de su riqueza o de parte de esa riqueza, sino a jurisdicciones de baja o nula tributación. O sea, terminaban sacando los recursos que deberían aportar ellos a ese Estado para que después se traduzcan en todo un conjunto de políticas públicas y llevándolos, ¿no? a otros lugares, a otras jurisdicciones. Pero ¿esto qué implicó? Que cuando el Estado necesita dar respuestas, ¿no? En una clave comprensiva y que termine beneficiando o protegiendo a sus propias sociedades que a través de su trabajo van generando esa riqueza, que después hay empresas que se apropian y se llevan incumpliendo con su responsabilidad fiscal. Bueno, son estados que no tienen esos recursos, ¿no? Para dar esas respuestas. Y en el medio de ese desarme de estos aparatos estatales, después parecería, ¿no? Que el problema es solo del Estado. No, el problema es de una modalidad de funcionamiento donde parece que hay algunos grupos de sectores muy minúsculos, ¿no? Que hacen caso omiso a todo el conjunto de responsabilidades que tienen. Ahora, ¿eso qué implica? Bueno, hay un ahuecamiento de esos estados y entonces no pueden responder ya en clave distributiva. Por eso hay muchas cuestiones que poner en la mesa para decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esas economías, ¿no? Una vez que esas economías empiezan a crecer, los frutos de ese crecimiento se puedan repartir más equitativamente? Bueno, también esto es parte de los desafíos, ¿no? Y que tiene, como te decía, diferentes dimensiones. La científica tecnológica, pero también la cuestión tributario-fiscal, por supuesto, de qué hacemos con esos recursos, cómo se recaudan esos recursos, cómo se distribuyen las cargas. Bueno, y así claro, otros vectores, la infraestructura, pero digo, es una discusión que atraviesa diferentes dimensiones que hacen al desarrollo. Pero entendiendo que el objetivo es el bien común, bueno, entonces hay que poner muchas cuestiones en la mesa, porque al final del día no somos todo un conjunto, ¿no? De seres, de hombres y mujeres individuales que de casualidad nos encontramos. Somos sociedades. De hecho, déjame decirte que hay un famoso discurso de Margaret Thatcher, ¿no? donde justamente decía la sociedad no existe. Bueno, no, la sociedad sí existe, las respuestas colectivas sí existen, los objetivos comunes sí existen, y entonces, una vez que todo este discurso se empieza a desgranar a nivel global, ¿qué es lo que terminamos viendo? Bueno, que tenemos los desafíos que teníamos y que es necesario reestructurar las cosas para que el nivel de incertidumbre, de volatilidad con el que nos estamos manejando hoy en este mundo bajen y uno realmente pueda recorrer ese tipo de senderos. Déjame llevarte un poquito más, ahora más cercano acá a la Patria Chica, a la provincia de Buenos Aires. En este contexto y teniendo en cuenta las posibilidades que tienen las provincias argentinas, y en particular la provincia de Buenos Aires, de relacionarse internacionalmente, con las limitaciones lógicas y constitucionales que eso tiene. ¿En qué estamos o qué te gustaría resaltar de lo que estamos avanzando? Creo que hay algunas cosas que es interesante resaltar. Por ejemplo, en particular, veníamos hablando de la cuestión de Naciones Unidas, del sistema ONU, de todas las agencias. La provincia tiene una larga tradición de trabajo con las agencias ONU. Hace poco tiempo, en realidad hace 2 meses, nos juntamos con la coordinadora residente del sistema de Naciones Unidas en la Argentina, con el conjunto de ministerios que vienen trabajando, porque la verdad es que tenemos trabajos en educación, en el Ministerio de las Mujeres, por supuesto en salud, con lo que tiene que ver con políticas de desarrollo social, con migrantes. Tenemos todo un conjunto de convenios e iniciativas que venimos trabajando con Naciones Unidas, que es un trabajo excelente y que creo que al final del día lo que demuestran es que la cooperación internacional sirve y nos sirve para dar respuestas, ¿no? en un montón de problemáticas que enfrenta la sociedad bonaerense, así como el conjunto
del país. Eso con lo que respecta a la cuestión multilateral. Después hay una agenda, ¿no? Hay agendas, podríamos decir, con cortes temáticos. Hay una agenda científica que venimos trabajando con el Ministerio de Producción y con la SIC. De hecho, hace también algunas semanas estuvo Roberto Salvarezza, el presidente de la SIC, en un congreso que se hace en China en el marco de la iniciativa de la Franja, que tiene que ver justamente con ciencia y técnica, porque venimos trabajando con ellos en diferentes agendas. Incluso en una agenda se está por firmar ahora el convenio con la Estación Internacional que hace trabajos de observación vinculados a la Luna en particular, así que hay un trabajo importante que venimos haciendo, pero también en otros sectores vinculados a investigación en cuestiones mineras, en otros ámbitos tecnológicos. Tenemos la gente de agricultura trabajando, haciendo un gran trabajo con laboratorios chinos, con inversiones de China también en las granjas que tiene la gente de agricultura. Digo, hay muchos trabajos que tienen que ver con esas cuestiones en particular. Después hay todas unas actividades vinculadas a la capacitación de nuestros propios funcionarios, ¿no? Tenemos funcionarios que se han ido a formar y en particular en cuestiones vinculadas a políticas públicas, ¿no? Han ido a India, a Japón, a China, a Tailandia, a Francia. Digo, reestructuramos el programa que teníamos de becas porque hay muchas agencias de cooperación, que esas agencias de cooperación ofrecen cursos de formación. Nos interesa que nuestros funcionarios puedan ir al exterior y además en este caso son recursos de otros países que ponen a disposición, así que creo que estamos haciendo una gran experiencia en ese sentido. Y después hemos tenido reuniones con agendas específicas, te diría, con casi todos los países que tienen representantes diplomáticos en la Argentina, las más de 80 representaciones diplomáticas que hay, vinculado a cuestiones específicas que hacen a la provincia. Así que estamos muy contentos con las iniciativas que venimos llevando. Y por cierto, tenemos una agenda y una agenda fuerte con nuestra región, ¿no? Nosotros, claro, ya lo decía Axel también en una actividad hace unas semanas, ¿no? Nosotros pensamos la Argentina, la región y el mundo, y por supuesto visto y mirado desde nuestra condición de países periféricos como parte del mundo emergente. Así que en esa lógica la región tiene un rol central. Los países del Mercosur, con Brasil, venimos teniendo un excelente trabajo. De hecho, el gobernador estuvo en Brasil hace un tiempo, incluso con Lula. Hicimos misiones comerciales, tenemos trabajos de innovación productiva con San Pablo, otros trabajos con la gente de Bahía, venimos trabajando algunas cosas con Río de Janeiro vinculados al sector energético. Es una agenda muy amplia, como verás, con muchos temas, compleja, pero creo que al final del día, como te decía, lo que nos interesa poner en valor es que este tipo de cuestiones, por supuesto, pueden tener resultados muy positivos, pero no sucede sin trabajo y no sucede sin un objetivo claro. Y con la permanencia, porque de lo contrario es algo errático que no sabes a dónde vas. Hay que ir a algún lado. No, hay que ir a algún lado y por supuesto, como cuando uno va, uno tiene que saber a dónde va. Nosotros tenemos los objetivos muy claros y la visión, que un poco es la que te mencionaba recién, respecto a cuáles son las necesidades de la provincia y la cuestión en particular, lo que tiene que ver con la producción, con la ciencia y técnica y con el empleo. No obstante lo cual, por cierto, tenemos una agenda de cooperación amplia que incluye todo otro conjunto de dimensiones y entre otras la dimensión cultural, pero por eso creo que es tan variopinta la agenda. En eso quería, justamente cuando hablamos del desarrollo y todo esto, yo te comentaba que me acordaba de Amartya Sen y decir, bueno, no solo la cuestión de un índice económico de PIB per cápita o de ingreso per cápita, sino que hay un conjunto de valores o de andariveles que hay que tener en cuenta, sobre todo lo social, económico y cultural, para poner en lo que hace al nivel de desarrollo de una sociedad, ¿no es cierto? Así que, no sé, Juan Manuel, bueno, esto daría para hablar días y horas, me parece tema muy complejo, me pareció muy claro lo que has dicho. ¿Querés agregar algún tema más, redondear algún Dios? No, les quiero, por supuesto, agradecer el espacio, agradecerte a vos la charla. Creo que
sí es importante tener en cuenta, me parece, estos ámbitos de reflexión para pensar, y en esta cuestión en particular hay algo que es claro, que es, estamos en este momento de transición, creo que, ¿no?, muchos le llaman, bueno, vivimos un mundo de policrisis, ¿no? Hay crisis, vemos que hay crisis políticas, ambientales, sociales, económicas, digo, hay situaciones de todo tipo y de toda naturaleza. Y bueno, y justamente en estos momentos es donde muchas cuestiones se empiezan a revisar, ¿no? Se ponen en cuestión, se ponen en tensión. Creo que son momentos indispensables para reflexionar, para repensar lo que venimos haciendo y entender de nuevo cuáles son nuestros desafíos y dónde tienen que estar las prioridades. Sí, esto que vos decías me parece muy importante, de pensar y repensar, porque solo un pensamiento crítico podría sacarnos de estos dogmatismos anacrónicos, absurdos, que yo los entiendo para la fe, totalmente más que respetable, pero cuando queremos meter una realidad tan compleja en una banalización de tabla rasa es muy, muy peligroso. Sí, y además creo que, por supuesto, el pensamiento crítico tiene que estar, pero además yo soy convencido de que las cosas sí se pueden hacer, pueden ser mejores, ¿no? En momentos de tanta incertidumbre también a veces parece que la situación es lúgubre y no hay salida, y me parece que cuando uno lo ve en una perspectiva histórica lo que vemos es que por supuesto hay salida, que hay otros caminos, pero bueno, que supone construirlo y en eso estamos, Contamos con gente que sabe para ello. Juan, muchísimas gracias por tu visita. Muchísimas gracias, que estén bárbaro.